cercanos a formulación de proyectos y es por ello que nuestros compañeros de FEDESUR nos han recomendado al profe Nicolás, nos ha comentado que tiene una capacitación espectacular en estos aspectos. Entonces, profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos un poco de su conocimiento. No, a ustedes por la invitación que nos hacen, ¿cierto? La idea es poderles compartir como la experiencia que he tenido con el tema de formulación de proyectos a través de la MGA, ¿cierto? Ustedes saben, yo soy funcionario de la alcaldía de Itagüí, soy formulador de proyectos de mi dependencia, sobre todo en el tema de residuos sólidos. Ya, pues, el periodo de gobierno pasado inicié formulando proyectos, este año también formulé nuevos proyectos. Entonces la idea es poderles compartir como la experiencia y darles como esas recomendaciones al momento en que ustedes puedan formular proyectos. La verdad, yo no sé si ustedes han tenido como ese acercamiento con la MGA, si ustedes han podido formular proyectos o hasta la fecha no han podido formular proyectos, qué tanto conocimiento tienen de pronto con esta MGA, con la metodología general ajustada del Departamento Nacional de Planeación. Me gustaría que de pronto me dijeran y ya con eso pues podríamos arrancar, ¿cierto? Profe, yo creo que aquí generalmente es más bien poca la experiencia. En el chat nos están diciendo que no, que nada, aunque también conozco varias personas que están conectadas, que sí, tres o cuatro que sí tienen conocimiento en formulación de proyectos. Entonces, yo creo que podemos empezar desde una base de ninguna experiencia, ¿verdad? Aquí como nos están indicando en el chat. Ok, perfecto. Entonces, pues la idea es hacerles como una presentación, como una primera fase, y de segundo, presentarles o mostrarles cómo es la MGA, ¿cierto? Cómo es formular un proyecto desde la MGA. Y les mostraría pues uno de los proyectos que yo he formulado, los vamos revisando y espero que pues con eso ustedes puedan tener como un acercamiento mayor en el tema de la formulación de los proyectos. Es importante que también pues tengan presente que formular proyectos es importante al momento del gobernante de turno para que se pueda materializar ese plan de gobierno que él tiene. Entonces, si me permiten, voy a presentar, ¿cierto? Aquí no me deja. Me dicen si logran ver la presentación. En este momento vemos la pantalla, profe, de videollamadas. Ya se puede Espérenme a ver, mover a la presentación. porque, Estás compartiendo una pestaña de Meet, profe. sí, porque, Perfecto, ahí ya se ve. listo, voy a cerrar por aquí mi cámara antes de continuar. Bueno, démosla así. Entonces, como les decía, la formulación de proyectos de inversión pública a través de la herramienta de la metodología general ajustada, la MGA. Como les decía, es importante la planeación como eje del desarrollo territorial. Los proyectos materializan las metas de los planes de desarrollo y sin proyectos bien formulados, los planes se quedan en el papel. Eso es una reflexión muy importante, ya que a veces creemos o pensamos de que podemos formular los proyectos y no más. Es importante hacer una muy buena formulación de los proyectos para poder tener los recursos necesarios y saber claramente qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces los proyectos se formulan muy escuetos, por decirlo así, y muchas veces quienes lo van a ejecutar, que no son los formuladores, no saben qué hacer. Eso se presenta mucho en la administración. Entonces, por eso es importante que al momento de la formulación de proyectos, todo el equipo trabaje, ¿cierto? No le recaiga la actividad de formulación de proyectos a una sola persona, porque entonces esa persona no tiene como la claridad
de la problemática que se viene presentando en cada una de las áreas. Muchas veces las problemáticas las conocemos, somos los que estamos dentro de las áreas, y que muchas veces se vuelve importante que nosotros mismos seamos los formuladores de proyectos, ¿cierto? Entonces, como les digo, la relación entre los planes de desarrollo, el plan de acción y los proyectos. Entonces, los proyectos son la unidad operativa de los planes con una estructura, el plan de desarrollo, los programas del plan de desarrollo, los subprogramas que se puedan tener y por último los proyectos, que son los que le dan vida a ese plan de desarrollo. Un ejemplo, como les decía, que yo soy del parte del área de residuos sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente, sería el programa Un Ambiente Sostenible y uno de los proyectos podría ser el aprovechamiento de los residuos sólidos. Para eso tenemos un marco normativo, ¿cierto? El cual nos orienta y nos dice por qué debemos utilizar esta metodología, que es la Ley 152 de 1994, el Sistema Nacional de Planeación, la Ley 819 del 2003, la responsabilidad fiscal y el marco de gastos, el Decreto 1082 del 2015, requisitos para proyectos de inversión, y por último el COMPES 4070 del 2020 de la política pública de eficiencia, ¿cierto? Entonces, es importante que la formulación de los proyectos nos permiten convertir ideas en resultados medibles, garantizar la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad de recursos, evitar improvisaciones y dispersión de los presupuestal, generando un valor público y un bienestar ciudadano. Por eso los proyectos tienen un ciclo de vida, todo proyecto, entonces tienen varias etapas. Lo primero arranca desde la idea, que es cuando el gobernante de turno saca su plan de gobierno, ¿cierto? Es importante que esa idea esté alineada a las necesidades que se han identificado desde el área en que nosotros nos encontramos. Por eso también existen como otras herramientas, ¿cierto? Puede ser el plan de ordenamiento Que me ha recomendado la vez pasada. Me dijo, póngale cuidado cuando saque esto, cómo va a salir. Por favor, silencio. Y ahí mismo todo eso Hola, cayó. alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, sí. Diana Ramírez, por favor, el micrófono. Es que no me da para No salir. soy yo. Ya iba, antes yo lo abrí para decir que lo apagaran. Okay. La señora Leana Catalina, ya la silenciamos, pero le pedimos que por favor eviten activar los micrófonos. Como les decía, entonces tenemos diferentes herramientas dentro de cada una de nuestras áreas que nos permiten como orientar esa idea. Lo que les decía, tenemos desde planeación el plan de ordenamiento territorial, tenemos de pronto desde los residuos sólidos o el área de medio ambiente tenemos el plan de cambio climático, plan de gestión integral de residuos sólidos, los PONCA, ¿cierto? Entonces, esas herramientas nos ayudan a orientar hacia dónde tiene que ir esa idea. Luego tenemos la fase de formulación, que es donde trabajamos el diagnóstico, los objetivos y el presupuesto. Luego tenemos la viabilidad, donde se evalúa si el proyecto cumple con los requisitos y luego sigue la ejecución. Y finalmente la evaluación, que nos indica qué tanto impacto tuvo este proyecto. La MGA interviene solo en la formulación y la evaluación, garantizando la coherencia y la trazabilidad de estos proyectos. Entonces, la metodología general ajustada es una herramienta para la evaluación de los proyectos generada por el Departamento Nacional de Planeación, que lo que buscó fue estandarizar la toma de decisiones y garantizar la eficiencia de la inversión pública. Pasaba mucho antes de que saliera la MGA que cada municipio, departamento presentaba proyectos de diferentes formas. Entonces, al momento de llegar a una cofinanciación, era muy difícil darle prioridad a alguno de estos proyectos, porque todos traían como unas metodologías diferentes y era súper complejo para de pronto un ministerio poder apalancar alguno de estos proyectos. Entonces, a través de la metodología ajustada de la MGA, pues el Departamento Nacional de Planeación, estandarizaron como todos esos temas de proyectos donde se encontraron como ciertos puntos claves donde todos los proyectos convergían. Entonces lo que hicieron fue unificar todo para que
todos los proyectos que se presenten tengan la misma metodología. Entonces, la MGA tiene una estructura. Entonces, como les decía, ahorita que entremos al portal que les voy a mostrar, van a identificar como estos pasos o estas fases de la MGA, que primero tenemos la identificación del problema. Es muy importante, si no tenemos una buena identificación del problema, de ahí para abajo arrancamos mal con el proyecto, ¿cierto? Tener una buena justificación y un buen diagnóstico, definir bien los objetivos, tener un análisis de alternativas, tener una evaluación técnica, económica y social, y un plan de ejecución y fuentes de financiación claras. Es lo importante, que sean claras, porque nos pasa muchas veces que de dónde vamos a sacar los recursos y empiezan que se los voy a pedir a alguien, que se los voy a pedir a tal parte, y a la hora de la verdad no se llegan a esos recursos. Entonces es importante sobre todo Sí, él no quiso estar en la foto. tener claro esas fuentes de financiación. Pero la verdad lo que él dijo de Mazora es cierto. Mazora debería hacer algo más representativo. Sandra Elena, por favor, el micrófono. Por favor. Entonces, como les decía, hay algunos componentes claves dentro de la formulación de proyectos y en la MGA. El principal, el árbol de problemas y de objetivos. De ahí es donde arranca, sobre todo en el objetivo, los indicadores que tienen los planes de acción. Entonces, si no identificamos bien el problema, va a ser muy difícil tener un buen indicador para poder tener cómo medir esos resultados. Entonces es importante estos dos primeros árboles, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. También es importante tener indicadores de productos y de resultados claros, ¿cierto? Muchas veces colocamos indicadores que para hacer su medición es súper difícil. Entonces es bueno tener claro cuál va a ser el indicador para la medición. El marco lógico, que lo que hace es tener como consolidado el proyecto, un resumen breve del proyecto que nos permite como funcionarios saber qué es lo que estamos buscando. Y el último, tenemos un análisis de sostenibilidad y de riesgos, ¿cierto? Entonces es importante tener claro qué sucede si este proyecto no se materializa y qué riesgo le puede llevar esto a la administración, ¿cierto? De pronto alguna sanción, o de pronto una investigación por no hacer la ejecución de los recursos que se supone que se destinan para estos proyectos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es un registro ante la plataforma de la MGA. Lo primero es que cuando se vayan a registrar, tienen que hablar con planeación y decirles que pues ustedes se van a registrar como formuladores oficiales, y ellos ya les dan a ustedes como ese rol en el momento en que lo vayan a hacer. Puede ser que sea en la gobernación, o si alguno se presenta a un concurso y pasa en otra parte, entonces para que lo tengan presente, ¿cierto? Ante toda la planeación es el que los habilita a ustedes como formuladores oficiales. Ya después de eso, ahí sí entramos a registrar el proyecto con la validación y el envío de viabilidad. Una vez el proyecto esté viabilizado por planeación, se le genera un BPIN. Ese BPIN es el que le da viabilidad y que ya efectivamente ese proyecto está en funcionamiento. Mientras no exista el BPIN, el proyecto no está activo, ¿cierto? Entonces es importante tener eso presente. Y también tenemos unos criterios de evaluación y viabilidad. Entonces los criterios que tenemos son la viabilidad técnica, que es muy importante, que es donde nosotros participamos como funcionarios aportando todo ese conocimiento, la económica, la financiera, la social y la ambiental. Por eso el trabajo de formulación de proyectos no puede depender de solo una persona, sino que tiene que ser un trabajo articulado con diferentes dependencias. Nos ha pasado y nos pasó en la administración que se formuló un proyecto que estaba a la par en otra de las dependencias. Entonces quedó duplicado el proyecto por no tener como ese canal de comunicación directo. Entonces ahí hubo que revisar y quitar uno de los proyectos después de haberlo formulado. Entonces es importante ese trabajo en conjunto, y más cuando se está generando el plan de desarrollo del gobernante en turno. Entonces es importante esa articulación. No sé si ustedes han trabajado también con la
cuando se dé el plan de gobierno del gobernante en turno, ustedes van también a esas socializaciones que ellos hacen de su plan de gobierno, donde la comunidad participa. Ahí es muy importante escuchar a la comunidad y orientarla, porque nos ha pasado que la comunidad a veces no tiene clara la problemática y nosotros como servidores públicos lo que hacemos es orientar a la comunidad y que se quede redactado un buen problema, no un problema como que a veces uno lo escucha y uno no sabe claramente a qué hacen referencia. Entonces uno trata de orientar para que quede algo claro dentro de ese plan de desarrollo. También muchas Profe, veces en la MGA se generan o generamos muchos errores. Como les decía, a veces generamos un diagnóstico sin un soporte estadístico. Entonces, una problemática que genera a veces la comunidad, que para él puede ser, ¿cierto? Muchas veces nosotros no tenemos información referente, entonces queda mal diagnosticado esa problemática. Como les decía, también un problema mal definido o confundimos las causas con los efectos, entonces eso no va bien dentro de la formulación de los proyectos. Lo que les decía, no tener indicadores medibles. Muchas veces se colocan indicadores que no se pueden medir, entonces queda difícil darle soporte. Costos injustificados y sin fuentes de financiación, lo que les decía, muchas veces no sabemos cómo hacer que ese proyecto se vuelva realidad, ¿cierto? Hay veces que hay proyectos que son muy costosos y que realmente con los recursos que se le destinan no se pueden ejecutar. Entonces es bueno tener claro esas fuentes de financiación y lo que les decía, la articulación con las demás unidades administrativas para saber con qué recursos se cuenta. Y nos ha pasado también de que solo a veces muchos trabajamos con recursos propios y no con fuentes de destinación específica. Que esas fuentes de destinación específica precisamente se dan para ejecutar esos proyectos. Yo les voy a decir, desde el área de residuos sólidos, nosotros tenemos los SGP, los recursos SGP, y no los estábamos utilizando, porque pensábamos que solo era para saneamiento básico, y nos dimos cuenta que a través de la articulación con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se podían utilizar esos recursos. Entonces, ahí sí fue una falta de articulación, pero uno pues con el tiempo va aprendiendo y la idea es eso, que a través del ejercicio, ensayo y error, pues poder ir mejorando esos proyectos que vamos formulando año a año, ¿cierto? Igual el proyecto no es que se formule o que yo formule los proyectos cuando se empiece el plan de gobierno. Puede ser que más adelante haya un proyecto que no estaba dentro del plan de gobierno, pero se vuelve muy importante y hay que ejecutarlo y se consiguieron las fuentes de financiación, se puede formular en el momento que sea. No está amarrado que solo sean cada 4 años. Es importante también tenerlo presente. También hay unas buenas prácticas en la MGA. Sería basar el diagnóstico en información actualizada, lo que les decía, muchas veces con la comunidad o con los planes que tenemos dentro de cada uno de nuestras dependencias, ¿cierto? Lo que les decía, participación ciudadana, actualizar los planes plurianuales de inversión, eso es súper importante, saber con qué recursos se cuentan. Lo que les decía, hacer coordinación con planeación, hacienda, control interno, las demás dependencias que articulan como las demás secretarías o dependencias y tener pues como claro qué proyectos se han formulado y qué proyectos no se han formulado. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, que conozcan qué proyectos ya están y qué proyectos no están. La MGA también tiene algo muy importante, que tienen los proyectos tipo. Los proyectos tipo es simplemente buscar ese proyecto que sea común al que ustedes están desarrollando y sobre ese trabajan, ¿cierto? Entonces son proyectos que muchos formuladores ya han realizado, ustedes simplemente lo buscan y ya simplemente lo utilizan como plantilla y le cambian pues sus necesidades. También tenemos que la MGA se articula con el MIPG. Eso es muy importante. La MGA se articula con el modelo integrado de planeación y gestión, con los proyectos que permiten generar valor público medible y contribuyen a la transparencia y eficiencia institucional. Y ya para terminar la presentación tenemos que formular
con la MGA es garantizar una inversión eficiente y los proyectos bien formulados transforman el territorio. Entonces, importante esta frase, formular proyectos es contribuir al desarrollo territorial. Lo que les digo, mientras nosotros podamos formular un muy buen proyecto, eso le garantiza casi al 100% de que el gobernante pueda desarrollar su plan de acción. Nos ha pasado que a veces cambian el secretario o cambian al líder del programa y trae ideas nuevas. Y muchas veces uno tiene que centrarle y decirle, no, venga, mire cuáles son los proyectos que ya están viabilizados por planeación, esto es lo que hay que seguir, ¿cierto? Esa es como la carta de navegación para que lo tenga presente y así tener una buena ejecución. Porque antes se presentaba que cambiaban el secretario, llegaba con una idea nueva, se formulaba un proyecto nuevo y no se le daba alcance a esos planes de desarrollo. Eso pasaba mucho. Entonces, gracias a la MGA, se ha logrado como disminuir y lograr que los proyectos y los planes de desarrollo se cumplan con un mayor porcentaje y lograr como una mayor eficiencia en la inversión de los recursos. Entonces, como les decía, la idea es ahora pasar a mirar pues los proyectos o algunos de los proyectos que yo he realizado y que pues nos familiarizamos con la MGA. Profe, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, señor. Buenas noches, profe y compañeros. Profesor, mire, es que usted acaba de mencionar algo que me pareció interesante con relación a que los proyectos no necesariamente tienen que ir ligados al plan de desarrollo. Yo actualmente soy contratista de una entidad estatal y digamos que llevo ya tiempito trabajando así. Y pues mi idea, mi concepción siempre ha sido que si no está ligado al plan de desarrollo, debe tener una conexión, bien sea al plan de desarrollo local, al plan de desarrollo pues, local me refiero al distrito, en este caso Medellín o al municipal, al departamental, al nacional o que tenga relación con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, en ese sentido, pues digamos que me genera un poco de curiosidad lo que usted me menciona. Puede que un gobernante llegue con unos proyectos que no queden en el plan de desarrollo alguno de los proyectos, pero la pregunta entonces para usted sería, si hay un proyecto que él quiere desarrollar que no quedó en su plan de gobierno, ¿puedo desarrollarlo así no esté en los instrumentos de planeación y en los planes bien sean distritales, municipales, del área, etc.? Bueno, es importante que cuando nosotros formulamos proyectos, siempre tienen que estar ligados al plan de gobierno nacional, al departamental y ya, pues, si existe algún otro plan, ¿cierto? Poderlo articular. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se formule un proyecto que no esté dentro del plan de acción, tiene que ser que esté de pronto en un instrumento de planificación y que a través de la gestión se hayan logrado conseguir esos recursos. ¿Por qué lo digo? Porque generar un proyecto que no está dentro del plan de acción nace sin recursos, ¿cierto? Entonces es muy difícil que planeación o Hacienda le genere a usted los recursos y le diga, ah, sí, mire, ejecute el proyecto. ¿Por qué se lo digo? Nosotros lo hicimos en un proyecto, fue porque buscamos los recursos de otra entidad y nos dijo, formulen el proyecto y enlácelo a nuestro plan de acción y con eso nosotros podemos financiar. Y por eso fue que generamos un proyecto nuevo, ¿cierto? Que no tenía o no estaba relacionado en el plan de acción en ese momento. Y era vinculante dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos porque estaba en la fase de ejecución. Entonces, por eso fue que lo hicimos. No es que tampoco salga el proyecto, ah, sí, es que yo quiero tal cosa y lo quiero y entonces hay que ejecutarlo, ¿cierto? Tiene que estar alineado con alguna política o algún plan que le permita tener recursos porque eso no está planificado, ¿cierto? A eso es lo que yo voy cuando se pueden generar otro tipo de proyectos. Después de que tengan la fuente de inversión y que tengan la necesidad clara y que no haya quedado de pronto en el plan de desarrollo del mandatario de turno, se podría formular, ¿cierto? Pero es importante que esté ligado a esos planes nacionales y departamentales. Gracias por la claridad. Con gusto. Edgar, ¿tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces voy a seguir acá. Les voy a presentar entonces. Profesora, hay Liliana, unas inquietudes en el chat. de pronto me puedes ayudar con ellas. A ver. Claro, profe. Preguntan, ¿en qué caso los proyectos pueden quedar desfinanciados? Creo que Bueno, eso pasa mucho cuando el proyecto no está alineado con el plan nacional o el plan departamental, que no se pueden conseguir esos recursos. Si tienen recursos propios, se pueden ejecutar, pero lo importante de un proyecto es que estén ligados a estos otros planes. Y ahorita cuando entremos a la MGA de los proyectos que he formulado, les voy a mostrar cómo se encadenan estos proyectos con los otros planes para que se puedan financiar. perfecto. También tenemos aquí otra pregunta y es, si un proyecto no se ha concluido al terminar un periodo de 4 años, ¿ese proyecto continúa con el nuevo alcalde o gobernador siguiente? Bueno, se puede continuar, ¿cierto? Es importante en la planificación, por eso los proyectos no son solo de cada 4 años. Es importante que cuando se vaya a planear o se vaya a ejecutar el proyecto, ahí hay un rango amplio de años de ejecución, ¿cierto? La idea es que se ejecute dentro del cuatrenio. Puede ser que por cualquier cosa se extienda y se puede ajustar el proyecto y decir que se va a demorar más que los 4 años que se planificó. Es importante al momento de que vayan a ejecutar el proyecto que revisen qué puede suceder, ¿cierto? O sea, si el proyecto es de difícil cumplimiento porque están gestionando los recursos, eso puede suceder. Pero si los recursos ya están, pues lo normal es que ustedes sepan en qué tiempo se va a ejecutar claramente. Perfecto, profe, no hay más preguntas. Listo, entonces les voy a mostrar entonces. Liliana Arcila tiene la mano levantada. Liliana, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, si Liliana ahorita cualquier cosa me interrumpe y le contestamos. Listo, entonces les voy a mostrar entonces la MGA y cómo es la formulación de proyectos. Por acá. Ya aquí tenemos la MGA, ¿cierto? Entonces, aquí yo soy formulador, entonces les voy a presentar como los Qué pena. proyectos que tengo. Ay, profe, no está compartiendo. Ah, ya, qué pena. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces como se dan cuenta, pues yo tengo aquí varios proyectos que ya he formulado, proyectos viejos, proyectos actuales. Entonces, les voy a presentar este proyecto que no viabilicé. Este no lo he viabilizado porque tuvo un error. Me tocó volverlo a formular. Entonces, trabajar sobre esto como para que lo puedan observar bien cómo es la formulación de proyectos. Entonces, tenemos las fases que yo les decía: la identificación, la preparación, la evaluación, la programación y la última ya presentación y transferencia para que el proyecto quede con el BPIN y quede viabilizado. Pues cuando nosotros arrancamos a hacer el proyecto, lo primero que nos van a preguntar es cómo se va a llamar el proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que darle nombre al proyecto. Entonces, lo primero que tenemos acá es datos básicos del proyecto. Entonces aquí lo primero que nos van a decir es qué vamos a hacer en ese proyecto. Entonces en este caso nosotros vamos a hacer la implementación y como segundo proyecto o segunda actividad del proyecto, el seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos. Aquí les quiero hacer claridad de algo. Se los hablo desde lo que me ha sucedido a mí. Muchas veces tenemos muchas actividades por hacer, entonces no es bueno tener por cada actividad que yo voy a desarrollar un proyecto, porque se vuelve muy engorroso. Entonces lo que uno puede hacer es tratar de los instrumentos que nosotros tenemos,
mirar cómo podemos encapsular esos proyectos, ¿cierto? Porque llegó un momento en donde llegué a tener más de 16 actividades que me generaban a mí 16 proyectos. Entonces yo dije, no, eso es mucho, y hablé con planeación y me dijeron, no, no, venga. Lo que usted puede hacer es, a través de un instrumento que acoja todas estas actividades, darle ese nombre y sobre eso trabajar sobre las actividades. Entonces lo que hice fue decir que iba a implementar y hacerle seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos, que tiene muchas de las actividades que voy a desarrollar dentro de este proyecto, ¿cierto? Entonces, lo primero es, el dato básico es la implementación, ¿cierto? Y el objetivo, ¿cuál es? Hacerle seguimiento a ese plan de gestión integral de residuos sólidos. Ya después me preguntan la localización. Entonces, yo coloqué, ¿cierto? Que estoy en la región andina, que estoy en el departamento de Antioquia y que pues estoy en el municipio de Itagüí. Por eso acá donde dice objetivo no le coloqué el nombre del municipio, porque yo al llenar esta información, él ya me lo completa aquí automáticamente en el nombre del proyecto. Ya aquí le damos a aceptar y aquí es importante, ¿cierto? En el tipo de inversión del proyecto, aquí fue donde yo hice mal. Aquí era colocarle territorial, más no nacional, y la tipología era SWIFT. Ya después de eso, entonces me dicen producto principal del proyecto. En este caso iba a ser una estación de clasificación y aprovechamiento, lo principal que iba a hacer de este proyecto en el seguimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos, que hace parte de uno de los proyectos del PGIRS. Y aquí ya nos dicen de qué sector depende. El PGIRS está articulado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entonces por eso pertenece aquí al sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Si hubiera sido otro proyecto referente al medio ambiente, entonces hubiera sido medio ambiente, ¿cierto? Así sucesivamente. Si es de salud, en salud. Ya infraestructura, infraestructura. Entonces, dependiendo del sector, ustedes tienen que ya colocarlo. Entonces, eso es lo primero que encontramos en la MGA, que es el nombre. Ya una vez identificado el nombre, entonces venimos con la primera parte, que es la identificación. Aquí es lo que ustedes me decían. ¿Cómo enlazamos esos proyectos a los demás planes que existen? Entonces, la MGA ya nos trae Plan Nacional de Desarrollo. Lo que yo sí tengo que hacer, o la MGA sí trae esta parte, ¿cierto? En donde uno puede buscar como cuál es el plan de desarrollo actual y cuál es el programa que tiene coherencia con mi proyecto, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven acá, yo coloqué el programa es el acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Pacto Mundial de la Vida. Y aquí entonces empezamos a buscar cuál es el pilar, la caracterización y los componentes de ese plan de desarrollo nacional que se articulan con mi actividad o mi proyecto dentro del plan de desarrollo. También tenemos el plan de desarrollo departamental o sectorial, que es el de ustedes. Entonces se llama Por una Antioquia Firme 2024-2027. Y mi proyecto se alinea en la línea estratégica 4, sostenibilidad de los territorios, y en el programa de gestión integral de residuos sólidos. Y ya el plan de desarrollo, ya que sería el del municipio. Itagüí Somos Todos, 2024-2027, línea estratégica 13, sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo. Programa 60, gestión integral de residuos sólidos. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer, articular para que nuestro proyecto pueda llegar a ser cofinanciado por alguna de estas otras entidades, ya sea de orden departamental o sea de orden nacional. Si los proyectos no están alineados claramente con estos planes, no los financian, ¿cierto? A nivel nacional, los ministerios pueden cofinanciar proyectos, pero si no tienen una alineación, de una vez lo descarta. Ya después nos sigue la problemática. Lo que les decía, es importante que nosotros tengamos claro cuál es la problemática que se viene presentando
Y en esta problemática, aquí ya hablamos del árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, el árbol de problemas se divide en la problemática central, unas causas y unos efectos. Aquí es importante tener presente que las causas son los que se van a volver los indicadores del plan de acción. Entonces es importante que identifiquemos bien las causas porque más adelante son los que nos van a dar como cómo se va a desarrollar ese plan de acción. Entonces, aquí dentro de la problemática que yo les coloqué, que era baja implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Itagüí por la falta de cultura y separación en la fuente, ¿cierto? En ese momento nosotros estamos pasando por la problemática del relleno sanitario, que teníamos problemas con pradera, entonces la problemática se enfocó a la baja disposición de residuos sólidos que se viene presentando en el municipio de Itagüí. Entonces, una de las tres causas principales que nosotros escogimos para este proyecto, que eran los indicadores que vamos a trabajar, eran la falta de recursos económicos del municipio para tener una estación de clasificación y aprovechamiento, que es una ECA, es un equipamiento de las empresas prestadoras del servicio público de aseo que les permite hacer toda su actividad de aprovechamiento de residuos. Entonces, esa era una de las principales causas. También teníamos la otra causa que era la falta de recursos para el seguimiento al PEGIRS. Muchas veces la administración no destina los recursos suficientes para la ejecución de estos planes, ¿cierto? Y la segunda era unos planes de manejo integral de residuos sólidos, que estos planes van enfocados hacia las unidades residenciales, centros comerciales. Entonces, esas son como las principales causas de este proyecto, que son las que se van a volver en nuestros indicadores. Ahorita que terminemos de mostrarles la AMG a ustedes, les voy a presentar también el plan de desarrollo mío, precisamente este proyecto, para que ustedes vean cómo esas causas se convirtieron en indicadores y cómo les estamos haciendo el seguimiento, cómo se colocaron las metas y cómo se van ejecutando. Entonces, después de haber hecho el árbol de problemas, tenemos los participantes. Entonces, es importante que ustedes sepan quiénes van a interactuar en este proyecto, ¿cierto? Quiénes van a ser los beneficiados, quiénes son los que van a cooperar, quiénes son los que se están viendo afectados. En este caso, yo coloqué que uno de los dos actores principales iban a ser el municipio de Itagüí como beneficiario, si lográbamos hacer la ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos, y el cooperante, el departamento Antioquia, ¿cierto? De pronto que nos den recursos para la implementación del PEGIRS. Entonces es importante que ustedes lo tienen. Aquí se pueden implementar otros actores, ¿cierto? Aquí yo podía colocar empresas de aseo, empresas de recicladores, muchas otras fuentes, ¿cierto? Pero normalmente estas empresas nosotros somos los que le damos los recursos. Entonces, aló. Hola, ¿me escuchan? Profe, no. Sí, profe, siga. Ok, entonces lo que les decía, es importante tener definidos claramente quiénes son esos actores que van a participar, de los cuales nos pueden generar recursos, o son los que se van a beneficiar, o son los que se ven afectados, ¿cierto? Porque hay veces proyectos que pueden afectar a una población. Entonces es importante tener claro quiénes son estos actores. Para el caso de nosotros, no va a haber ningún afectado, antes todos van a ser beneficiados, principalmente pues todos los ciudadanos del municipio de Itagüí y pues en general todos los del Valle de Aburrá, porque la idea es bajar la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Cuando nos dicen el análisis de los participantes es qué va a hacer cada uno de esos participantes. Entonces, lo que nosotros buscábamos era la financiación y cooperación técnica y económica del departamento para nosotros poder ejecutar este plan de gestión integral de residuos sólidos. Ya seguimos con la población, entonces tenemos que identificar qué población se va a ver beneficiada o afectada dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces, nosotros colocamos que a través de la implementación del PEGIRS vamos a beneficiar a todos los itagüiseños, ¿cierto? Sin importar si están en la zona urbana, en la zona rural, son todos. Entonces, el número de habitantes que teníamos en el momento de la formulación del proyecto eran 299.348 habitantes, información que nos la suministra a nosotros el DANE. Es importante que tengamos estas fuentes de información claras, porque si no la tenemos clara, lo que les decía, cuando se pasen los proyectos, esto le quita peso al proyecto. Si no tenemos una fuente clara de
que cuál es, de dónde sacamos la información. Lo que les decía, ya después de seguir la localización, entonces aquí lo que hicimos fue colocar la misma región andina, Antioquia, Itagüí, y aquí colocamos que este proyecto le afectaba tanto a las personas del casco urbano como al casco rural. Entonces no hicimos, como el municipio de Itagüí pues no tiene agrupaciones étnicas ni nada por el estilo, entonces no se colocó. Pero puede ser que ustedes cuando formulen un proyecto y se focalicen en alguna región de Antioquia, pues sí tengan que buscar de pronto qué grupo étnico haya en ese municipio, ¿cierto? En el cual ustedes vayan a ejecutar ese proyecto. Lo que les decía acá, pues es importante siempre tener como esa fuente de información clara. Puede ser que cuando ustedes formulen su proyecto, la información no la saquen del DANE, sino directamente del municipio, del Departamento Administrativo de Planeación, del municipio de Medellín, de Itagüí, ¿cierto? Entonces, es tener una fuente clara de dónde se saca la información. Y ya lo que sigue es el árbol de objetivos, que aquí es donde las causas se transforman en los indicadores. Entonces, acá nos trae nuevamente como la problemática central, esa problemática, cómo se transforma en el objetivo general del proyecto, ¿cierto? Y aquí lo que les decía, aquí ya es donde vienen las causas, se transforman directamente en esos indicadores. Los indicadores son los objetivos específicos, los cuales nosotros volvemos como las cosas generadas. Entonces, los que transforman en indicadores son las causas directas, no las indirectas. Entonces, en las causas directas teníamos falta de recursos económicos para dotar al municipio de una estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces, el objetivo, ¿cómo quedaría? Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construida. La siguiente sería falta de recursos para el seguimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos. Nuestro indicador se volvió el plan de gestión integral de residuos sólidos con seguimiento. Y el otro era poco seguimiento en la implementación de los planes de manejo de residuos sólidos. Y lo transformamos en el seguimiento en la implementación de los planes de manejo integral de residuos sólidos. Entonces, estos objetivos específicos son los indicadores de nuestro plan de desarrollo, para que lo tengan presente. Y ya, Espere, profe, un segundito, tan amable, espere, tan amable, espere. tranquila. Entonces, las causas indirectas son las que me llevan a los objetivos para sacar indicadores, ¿cierto? No, las causas directas. Son las directas. Y las indirectas, estas son las que me estoy confundiendo ahí, para que Las me quede causas claro. directas, ¿cierto? Entonces, cuando generamos el árbol de problemas, tenemos causas y efectos de la problemática central, ¿cierto? Entonces tenemos causas directas, ¿qué es lo que está ocasionando que no se dé esa problemática? ¿Cierto? Entonces, como causa directa yo coloqué la falta de recursos económicos para dotar al municipio de una estación de clasificación y aprovechamiento. Causa indirecta, pocos lugares en el plan de ordenamiento territorial para la construcción de estaciones de clasificación y aprovechamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mirar cómo logro que mi causa directa no sea más la problemática, ¿cierto? Entonces, por eso lo que yo voy a hacer es trabajar sobre mi causa directa, que es la problemática central, o son las problemáticas centrales del problema central que tengo. Entonces, esas causas directas son las que se transforman directamente en los indicadores cuando yo trabajo en mi árbol de objetivos. Listo, ya me queda más claro, gracias, profe. Entonces, como les decía acá, entonces, las directas... Disculpe, profe, ¿y los efectos se convierten en qué? Perdón. No, los efectos es lo que está generando la problemática, ¿cierto? La causa tiene unos efectos que generan problemáticas pues, en el territorio, ¿cierto? Para yo poder solucionar esos efectos, tengo que atacar las causas. Por eso es que todo se centraliza en las causas, más que en los efectos. Para yo poder mitigar los efectos, tengo que erradicar, por decirlo así, las causas que lo están ocasionando. Y en este caso serían las causas directas. Entonces, al tener las causas directas, sobre esas las que voy a trabajar, y por eso son las que se llevan al plan de acción como indicadores a los que yo debo trabajar, ¿cierto? A los que yo tengo que hacer un esfuerzo para eliminar esas causas.
por eso los efectos sí quedan ahí plasmados como las dificultades que se están presentando, pero no las trabajo son las causas. Entonces, como les decía, aquí tenemos alternativas de solución. Hay alternativas, o lo que se busca en estos proyectos es la alternativa más viable. Entonces, en este caso yo tenía dos alternativas muy importantes. Una que era la implementación y el seguimiento al PEGIRS, y la otra era la construcción de un relleno sanitario para atacar la otra causa que se estaba presentando en el municipio en el momento, que era el del relleno sanitario. Pero ¿qué pasa? La otra alternativa, la del relleno sanitario, genera demasiados costos, y el municipio pues no tiene cómo financiar ese proyecto. Entonces se le da viabilidad a la implementación del PEGIR, que a través de una buena implementación de este PEGIR es posible disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, y lo que permite pues que el relleno tenga una vida útil más larga. Entonces este proyecto se vuelve más viable a nivel económico, ¿cierto? Entonces por eso se le da viabilidad a este proyecto. Ya una vez terminada la parte de identificación, pasamos a la preparación, ¿cierto? Ya es como todo el tema de análisis técnico, localización del problema, la cadena de valor, ya se vuelve el tema de los, cómo se van a dividir los recursos, el riesgo que presentan este proyecto en que se cumpla o no se cumpla, y los ingresos y beneficios esperados del proyecto, ¿cierto? Entonces, primero las necesidades. ¿Cuáles son los bienes y necesidades a satisfacer de la administración municipal a través de ese proyecto? Entonces, como les decía, tenemos el bien y el servicio, la implementación y seguimiento del PEGIR. ¿Cómo lo vamos a medir? En porcentaje. La descripción, seguimiento de los programas de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de Itagüí. La descripción de la oferta, optimización de la prestación del servicio público de aseo en sus componentes en el incremento del nivel de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio de Itagüí. Lo que les decía, entonces lo que nosotros buscamos es que finalizando ese periodo de gobierno de nuestro alcalde, la idea es llegar al 21% de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio de Itagüí. Y nosotros tenemos un histórico, ¿cierto? Por eso es importante trabajar aquí ya sobre el tema de los históricos. Entonces, aquí en el proyecto me preguntan, ¿de dónde tiene usted esa información de que pueden llegar a ese porcentaje de aprovechamiento? Nosotros les decimos, en un plan de acción del cuatrienio pasado, del 2020 al 2023, tuvimos la información de que logramos pasar del 1% al 13% de aprovechamiento. Entonces eso nos da como una línea base o referencia de que es posible llegar a ese porcentaje de aprovechamiento a través de la ejecución de este plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, una vez identificada la necesidad, pasamos al análisis técnico. Entonces, lo que les decía, es decir, o es justificar cómo vamos a lograr que se llegue a ese porcentaje de aprovechamiento y qué beneficios va a tener, ¿cierto? Entonces, el principal beneficio es que si yo reduzco esa cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, le voy a extender la vida útil al relleno sanitario. Entonces, eso es muy importante porque esto tiene afectaciones económicas a la comunidad, porque cada municipio tiene que tener su plan de contingencia en caso de que el relleno sanitario no entre en funcionamiento. Entonces, para el municipio de Medellín es Pereira. Tenemos sí ese plan de emergencia, pero eso generaría un costo elevado dentro del plan dentro de la prestación del servicio público de aseo. Transportar un vehículo desde Itagüí hasta Pereira para depositar sus residuos, eso tiene un incremento muy alto. Entonces lo que busca el proyecto del PEGIR es darle una vida más larga a los rellenos sanitarios. Después pasan y nos preguntan, bueno, ¿dónde está localizado su proyecto? Nuestro proyecto está localizado en el municipio de Itagüí. Son esta georreferenciación que tenemos acá es del municipio. El parque le coloqué yo, localicé el parque y le coloco las coordenadas que solicita acá
el proyecto. Entonces me dice, ¿dónde está localizado? Región Andina, Departamento de Antioquia, municipio de Itagüí, ¿cierto? El municipio está al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá y te coloqué las latitudes y longitudes. Eso es la localización. Ya lo que les digo, la cadena de valor. Entonces acá en cadena de valor es donde van a desprenderse de nuestros objetivos específicos, que eran las causas. Entonces donde se transforman las actividades del plan de acción, ¿cierto? Entonces, tenemos el primer objetivo específico, que les había dicho anteriormente, que era la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Este va a ser el proyecto principal acá en esta actividad, que cuando lo termine no quedó esta como la principal. Entonces tiene dos actividades. La primera, ¿cuál era? La construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento. Y la segunda actividad, la dotación de equipos para la estación de clasificación y aprovechamiento. Acá es importante, estos valores que se le colocan acá al proyecto ya depende de la cantidad de recursos que se le vaya a asignar a cada dependencia o a cada secretaría. Esto no quiere decir que porque yo haya puesto en mi proyecto que este proyecto va a tener un costo total de 944 millones, esos sean el recurso que llegue a la dependencia. Puede ser que lleguen más, como puede ser que lleguen menos. Pero lo que nosotros sí tenemos que tratar de garantizar es que con los recursos que nos están dando a nosotros en ese momento, el proyecto sea viable, ¿cierto? Entonces, en la cadena de valor, nosotros programamos los costos y en qué año se van a ejecutar esos costos, ¿cierto? Entonces, primero, la programación de los costos. Cuando yo digo que voy a contratar, es qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que nosotros vamos a utilizar es la mano de obra calificada para la construcción de esta estación de clasificación y aprovechamiento. Y lo vamos a hacer en el segundo año del plan de gobierno. Entonces, los planes de gobierno, cuando están en la MGA, arrancan desde el periodo 0, no desde el periodo 1. Periodo 0, que sería el primer año, periodo 1 sería el segundo año, el periodo 2 sería el tercer año, el periodo 3 sería el cuarto año. Y lo que les decía, el proyecto no está sujeto a que solo sea los 4 años de gobierno del alcalde. Entonces se dan cuenta, aquí hay más años en los cuales el proyecto se puede alargar, ¿cierto? Se puede alargar por muchas cosas, porque efectivamente no llegaron los recursos, pero es un proyecto importante y se deja ahí en stand-by para poder decir cuándo se ejecuta. Entonces, para que lo tengan presente, y esto confunde mucho, que el periodo 0 sea el año 1. Entonces, muchas veces uno descarta el periodo 0 y arranca desde el 1, y ahí se presentan problemas en la formulación de proyectos. Cuando llega el plan de acción, el proyecto no arranca desde el año 1, sino que arranca en el año 2 y solo duraba 4 años, entonces está por fuera de la planificación del plan de desarrollo. Entonces es importante que lo tengan presente en el momento de hacer la planificación de los proyectos, ¿cierto? Entonces aquí le asocié los costos en el periodo 1 y el periodo 2, serían que el año 2025-2026 para la creación de esa estación de clasificación y aprovechamiento, ¿cierto? Y ya aquí en la segunda actividad, que sería la dotación, le coloco que lo que necesito ya sería maquinarias y equipos para adoptar esta infraestructura, y que también se harían en el periodo 2025-2026. Realidad, no se va a poder cumplir porque no están los recursos. El proyecto vale más de lo que se supone que nos dieron a nosotros para ejecutarlo. Entonces, para que lo tengan presente. Uno lo que sí puede hacer es rezagar los proyectos. Entonces, si no tienen los recursos necesarios para ejecutarlo en el año que ustedes lo tenían planificado, a través de planeación ustedes pueden rezagar el proyecto. O sea, dejarlo que se haga el año siguiente o en el último año, en el año que ustedes vean convenientes que van a tener esos recursos, ¿cierto? Entonces aquí le preguntan, el proyecto que usted va a hacer, ¿de qué lo va a hacer? Entonces, voy a cambiarlo. Esta inversión, operación o preinversión, ¿cierto? En este caso, la estación de clasificación y aprovechamiento es un proyecto de inversión, en el cual yo necesito invertir los recursos para tener este equipamiento necesario para el municipio, ¿cierto? Entonces, para que ya ustedes, pues, como ven,
se empieza a crear como el plan de acción, que es el que les va a presentar planeación a ustedes para que ustedes le vayan haciendo como ese seguimiento, ¿cierto? Entonces ya tenemos objetivo específico como el indicador y las actividades como las actividades que tiene el plan de desarrollo para que ustedes le vayan haciendo seguimiento anualmente. Entonces aquí tenemos nuestros 3 objetivos específicos con sus respectivas actividades y sus respectivos recursos, que se supone que son los asignados, pero lo que les digo, eso puede cambiar. Puede ser que tengan más recursos como tengan menos recursos. Ya después venimos al análisis de los riesgos. Entonces nos van a preguntar sobre la problemática central, cuáles riesgos se pueden llegar a materializar. Entonces, uno de los principales riesgos puede ser el administrativo, ¿cierto? La falta de voluntad política para la financiación de los proyectos de estación y clasificación. Ya acá nosotros vemos qué tan posible es que se genere. Entonces, es un riesgo medio, ¿cierto? Porque sabemos de que esto es una realidad que está viviendo el municipio en estos momentos y es importante, o la misma gobernantes saben que esto es muy relevante, entonces no lo pueden dejar como de lado. ¿Qué pasa si no se materializa? Tiene un impacto muy grande dentro del municipio. Lo que les decía, puede afectar a los itagüiseños a tener un costo elevado en la prestación del servicio público de aseo. Se puede triplicar la tasa de aseo por el desplazamiento del vehículo del municipio de Itagüí a Pereira. ¿Cierto? Entonces, ¿qué efectos traería? Pueden sancionar al municipio por la no implementación del PEGIR. ¿Quién lo puede sancionar? En este caso, las autoridades ambientales, ¿cierto? Los ministerios por no ejecutar un plan de gestión del municipio que se supone que está para eso, para que el municipio tenga un saneamiento dentro de su municipio. Y medidas de mitigación, implementar acciones que permitan aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces es importante tener claro cuáles son esos riesgos. Entonces nos dan 3 tipos de riesgo. Tenemos el riesgo del objetivo general, tenemos componente del producto. Entonces ya cuando decimos la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos, ¿qué otro problema podría tener? Sería el financiero, no tener los recursos necesarios para tener la estación de clasificación y aprovechamiento. ¿Qué probabilidad hay que se genere? Lo más probable, lo que les decía, no tener los recursos para poder generar esta estación de clasificación y aprovechamiento. El impacto mayor por lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Entonces sucede lo mismo, se generan las mismas causas y genera la misma problemática y no ejecutar este proyecto. Y ya la última, pues también le coloqué financiero, que sería la falta de recursos para dotar la infraestructura de la estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces, lo mismo. Si tengo la estación de clasificación y aprovechamiento, pero no tengo el equipo, entonces lo mismo, se presentan las mismas problemáticas. Entonces es probable, pero aquí el riesgo ya baja, el impacto no es tan alto porque igual ya tengo un espacio en donde se puede hacer algún tipo de aprovechamiento, de pronto no el más óptimo, pero sí se puede generar un tipo de aprovechamiento y el impacto va a ser menor que si no se construye la estación de clasificación y aprovechamiento. ¿Cierto? Entonces ya pasamos acá a las fuentes de ingresos y beneficios. Entonces es mirar acá qué beneficios me puede traer o cuánto es lo que yo voy a invertir y de pronto que se pueda redimir dentro de un valor. A veces es muy difícil o muy subjetivo que a través de la implementación de algún proyecto eso tenga un rendimiento económico, porque igual los proyectos que se formulan a través de docentes territoriales no buscan lucración, sino un beneficio a la comunidad, pero eso trae unos costos adicionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué costo nosotros analizamos en ese momento? ¿Cuánto dejaría de pagar la comunidad en el tema del transporte hasta Pereira? ¿Cierto? Ahí también entraría el tema de lixiviados, tendríamos el tema que más le puede, administrativos. Entonces eso trae un rendimiento económico que da viabilidad al proyecto, ¿cierto? Entonces acá abajo lo que tenemos de estos totales es la suma de todos los recursos que se le entregaron a cada uno de los proyectos.
Y ya en la evaluación, entonces nos van a decir qué tan viable es presentar estos proyectos en el flujo económico. Entonces aquí vemos la distribución de los recursos en cada uno de los años, ¿cierto? Entonces, empezando que el año 1, el año 1 es el periodo 0, ¿cierto? Y así hasta el periodo 3, que sería cuando termino mi proyecto. Entonces, acá, bueno, voy a salir de este proyecto porque este proyecto, como estaba mal formulado, esta parte no es como los otros proyectos. Le voy a presentar el proyecto que sí formulé y que ya pasó aquí en la evaluación para que podamos ver bien el flujo económico. Entonces, cuando presentamos los proyectos, él nos va a revisar varios indicadores de rentabilidad. Entonces tenemos el valor presente neto, la tasa de retorno interno, la relación de beneficios-costos. Lo importante de acá es que todos estos indicadores de rentabilidad nos den positivos, no nos den negativos. Si nos dan negativos, es muy difícil que busquemos una cofinanciación, lo que les decía. Si yo voy a presentar un proyecto que no va a ser rentable, pues ninguna entidad va a querer financiarlo. Entonces, por eso les decía que es importante hacer un buen análisis de esos proyectos. A la hora de la verdad, aquí es muy difícil de que estos proyectos cuadren con de pronto un BPN positivo o una TIR positiva. Entonces ahí hay que muchas veces jugar con los precios o los valores que yo le pongo a mi proyecto por año. Entonces muchas veces ustedes van a encontrar proyectos que dice el año 1, 100.000 pesos y el siguiente año entonces ya un presupuesto súper elevado, que eso fue lo que me tocó hacer en este proyecto, colocar en el año 1 ejecución de 100.000 pesos y en el año 2 ya pasaba a 100 millones de pesos, para que esa TIR y esa BPN caigan positivas y si yo quiero que el proyecto mío sea beneficiado por otra ente, ellos lo vean y digan, ah, sí, el proyecto es viable y entonces le pueden generar los recursos. Eso es importante para que lo tengan de pronto presente y aquí es donde muchas veces uno se queda como atascado en mirar cómo el recurso que me entrega mi Hacienda me puede dar estos valores positivos. Entonces, como ahí, eso es algo que tienen que tener muy presente al momento de la formulación del proyecto. Y ya por último, entonces lo que les decía, tenemos nuestras actividades y tenemos que ya darle cómo lo voy a medir y a través de qué lo voy a medir. Entonces, aquí le damos en programar y yo le digo, la estación de clasificación y aprovechamiento, ¿cuántas voy a hacer? Solo una. ¿Y cómo la voy a hacer? En 2 años, ¿cierto? Entonces va a ser en el año 2025 y en el año 2026. Y como solo es una, lo voy a hacer entonces 0.5 en el año 2025 y 0.5 en el año 2026. Y eso me va a sumar una estación de clasificación y aprovechamiento, ¿cierto? Para que ahí lo tengan presente. En el seguimiento que le voy a hacer al plan de gestión integral de residuos sólidos, ¿cuántos seguimientos voy a hacer? 4, 1 por año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo programo? 1 anualmente, ¿cierto? Aquí es importante, no sé si aquí no lo deje ver. Acá, nos van a decir, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, aquí nos dicen, nos despliega una barra amplia en donde salen porcentajes en pesos, ¿cierto? Nosotros colocamos el número. ¿Con qué aquí es? Aquí es donde nos preguntan, ¿ese porcentaje es acumulativo o no es acumulativo? ¿Cierto? Entonces lo que les decía, el PEGIR en seguimiento es acumulativo. El de la estación de clasificación y aprovechamiento también lo hago acumulativo. Pero hay algunos otros proyectos que no se vuelven acumulativos. Otro proyecto que yo tengo es hacerle seguimiento a 7 rutas selectivas que hay dentro del municipio. Esas rutas no son acumulativas. Entonces yo todos los años tengo que hacerle seguimiento a esas mismas 7, ¿cierto? Entonces esas son las diferencias de presentar una meta acumulativa y una meta no acumulativa. Y ahí muchas veces presentamos problemas porque cambiar la acumulativa a no acumulativa puede ser que el proyecto se logre o no se logre.
Por ejemplo, si yo le colocara acá el seguimiento que no es acumulativo 4, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer todos los años 4 seguimientos a la implementación de ese PGIS. Si yo lo hago acumulativo, solo es 1 por año, ¿cierto? Entonces, lo que hago a través de eso es un contrato que me permita hacer la implementación y el seguimiento de las actividades contempladas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿cierto? Y así con el otro proyecto, con la otra actividad que digo. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se está generando nuestro plan de acción. Y aquí tenemos el tema de indicadores de gestión. Acá es importante tener acá en el código del indicador, aquí sobre todo es importante que ustedes tengan definidos a qué área hacen parte, ¿cierto? Como les digo, a pesar de que yo estoy en la Secretaría de Medio Ambiente y que estoy en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos pertenece al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que se encarga de todos los temas de proyectos de agua y saneamiento básico, no medio ambiente. Entonces, si yo hubiese colocado anteriormente medio ambiente, esto acá nunca me hubiera cuadrado, porque entregaría información a la dependencia que no pertenece, ¿cierto? En este caso, le estaría mandando información al Ministerio de Medio Ambiente cuando ellos no son los encargados, sino el encargado es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces es importante que lo tengan presente. ¿Cómo lo voy a medir? A través de números, como ya lo he dicho anteriormente. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un informe anual que yo debo presentar, ¿cierto? Entonces aquí les coloco tipo de fuente, un informe de seguimiento del PGIRS, ¿cierto? ¿Eso en qué va? Pues eso también va a que el mismo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos nos dice que tenemos que hacer informes de rendición, tanto a autoridades ambientales como a diferentes comités técnicos, coordinadores y a los ministerios, de la ejecución, cómo va el seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Lo que les decía acá, tener clara cuáles son esas fuentes de financiación, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, tenemos recursos propios y también tenemos recursos de SGP, que son de participación para el tema de saneamiento básico, en el cual pues entramos por el tema de residuos sólidos. Entonces tenemos esa fuente de financiación. Entonces lo que les decía, aquí colocamos como una de las fuentes los recursos propios, pero pues lo que les decía, también tenemos otros recursos como el SGP. Y ya por lo último tenemos como ese resumen de todo el proyecto. Y aquí prácticamente se logra ver a rasgos amplios cómo sería nuestro plan de acción para este proyecto, ¿cierto? Entonces, las metas que tenemos, el seguimiento del PGIR, son 4, una por año, ¿cierto? Tipo de fuente de verificación, un informe. La fuente, el informe de seguimiento del PGIR. Y el supuesto, pues sería la estación de clasificación y aprovechamiento, que es como el grueso de este proyecto. Entonces, ya lo último, cuando ya tenemos todo este paso, es presentar a la entidad el proyecto. Entonces, cuando se formula, yo ya lo coloco. ¿A dónde lo voy a presentar? En este caso, para nosotros sería el municipio de Itagüí, ¿cierto? Yo le doy presentar a la entidad, o sea, se lo mando a planeación lo revise y planeación ya me lo aprueba. Una vez aprobado, el proyecto ya tiene su BPIN. Aquí ya les voy a mostrar. Entonces, mire, el BPIN para este proyecto sería 2024-0536-00138. Así es donde en planeación siempre van a encontrar los proyectos. Siempre que le vayan a hacer una adición al proyecto de recursos o le vayan a hacer una reducción, ¿cierto? O un traslado, siempre les van a hablar es por BPIN. El proyecto con BPIN 2024-0536-00138 le acaban de entrar estos recursos. Entonces, él no se va a llamar Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Itagüí, sino que va a atenderse el nombre del BPIN para que lo tengan presente, ¿cierto? Entonces, esto es como formular un proyecto a través de la MGA, ¿cierto? Con la metodología que nos dio el Departamento Administrativo de Planeación, que es de obligatorio cumplimiento. Todos los proyectos tienen que pasar por la MGA. Proyectos que no se presenten por la MGA no son validados,
no son tenidos en cuenta y no se pueden ejecutar. Siempre tienen que estar a través de la MGA. Y hasta que no tengan un BPIN, no están viabilizados. Como les digo, yo tenía aquí un proyecto, hice un error y no tiene BPIN. Entonces queda ahí. No se presentó, no, pues no hace parte del plan de acción, está en el aire, ¿cierto? Entonces todos los que tienen BPIN ya están viabilizados por el ente territorial, que en este caso para nosotros sería el municipio de Itagüí, y ya se le puede empezar a hacer el seguimiento en el plan de acción. Entonces, ya voy a dejar aquí un momentico y ya les voy a presentar cómo es el plan de acción y cómo se enlaza o cómo queda presentado después de haber formulado el proyecto. De pronto, pues mientras voy descargando acá el plan de acción, si tienen alguna pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo le hago una preguntita. Cuando se estaba mostrando ahí, es que no me acuerdo la parte, el nombre, donde salían que los proyectos tenían que ser positivos, pues que mostraran rentabilidad. Esa tasa, ¿de dónde sale? ¿Es un valor que el que proyecta calcula o es sacado de alguna fuente, pues no sé, financiera? La TIR, el BPN, pues se calculan, ¿cierto? La ventaja de la MGA es que él ya trae la fórmula, ¿cierto? Entonces no nos la piden que nosotros la calculemos, ya simplemente cuando nosotros ingresamos los valores, él la calcula automáticamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si es negativa, su proyecto es poco viable. Si es positiva, su proyecto es viable. Y entre más positiva sea, más viable es el proyecto, ¿cierto? Puede ser que con el momento en que a ustedes les toque ser formuladores, le van a decir, necesitamos que la TIR sea por encima del 10% para que sea viable solicitar la cofinanciación a X ministerio o que le pedamos al departamento que lo cofinancie, ¿cierto? Es importante es eso, que la TIR sea positiva. Si eso tiene una fórmula y la MGA ya la tiene integrada, entonces simplemente a través de los valores que nosotros ingresemos, de los recursos que nos asignan, él ya la va a calcular automáticamente, ¿cierto? Entonces de pronto en esa parte también es muy beneficioso porque es unos cálculos que nos evita hacer, que siempre es un poquito engorroso tener que hacer esos cálculos de la TIR y la BPN. Entonces, Gracias. con gusto. Listo, entonces acá ya tengo, ya les vuelvo a presentar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y eso por qué podría ser negativo? Un ejemplo, pues como, ¿en qué caso podría ser negativo? Bueno, eso se da porque cuando un proyecto se formula tiene que tener muy buenas fuentes de financiación. Cuando uno tiene, bueno, eso va desde la gerencia de una empresa, siempre tienen que tener rendimientos positivos. Siempre que uno hace una inversión, tiene que tener un retorno positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo invierto o solicito un crédito o un préstamo, yo tengo que tener la capacidad de que ese proyecto me dé la rentabilidad, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, ejemplo, una tienda. Yo tengo una tienda que el local me cuesta, ejemplo, 5 millones de pesos, pero con lo que yo vendo solo recaudo 4. Entonces, cuando yo meto todo eso en la fórmula, me va a dar negativo. Pues que lo que usted está vendiendo no le da para sostener la tienda que usted está alquilando, entonces no le da rendimiento positivo financieramente, entonces no es viable su proyecto. Eso es lo que quiere decir la TIR en un ejemplo así como muy simplificado, ¿cierto? Entonces, si no tiene un rendimiento positivo que vaya más sobre lo que usted invierte, sobre las ganancias, es lo que le permite que el proyecto sea viable. Y eso es lo que pues miran al momento de financiar un proyecto, sea público o sea privado. Listo, profe, muchas gracias.
Con mucho gusto. Entonces, ahora sí les voy a presentar acá. Ahí ya están observando la pantalla. Sí, señor. Ok. Los nombres de nosotros. Ah, no están viendo. No, presentación no. Ok. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Una vez el proyecto tiene el BPIN, ¿cuántas veces uno puede entrar a modificar el proyecto en su presupuesto, en algún objetivo? ¿Hay un límite de esas modificaciones o después de que el proyecto esté aprobado uno puede modificarlo? Una vez esté aprobado, no se puede modificar el proyecto. Eso sí pasa. Entonces, sí es bueno. Por eso, cuando uno lo presenta a planeación, que sería el ente territorial, ellos le preguntan a uno que si uno está seguro que ese proyecto va así, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno hace los análisis de los riesgos. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿cierto? Pasa muchas veces, ¿cierto? Y eso queda por fuera de la planificación de que el proyecto no se logró y queda rezagado. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es volver como a montar el proyecto y darle un tiempo de vida más amplio. Por eso, pues, siempre tratan de buscar un proyecto que se pueda cumplir dentro de los 4 años y que no quede por fuera del límite. Pero hay muchos proyectos que les pasa eso, que lo dejan con vigencias futuras para poder la ejecución, ¿cierto? Entonces, ese proyecto prácticamente es eso, poderle colocar una vida larga, porque sé que se puede demorar más de lo que está el periodo de gobierno. Eso se presenta mucho en obras civiles, en temas de infraestructura, que está ahí la actividad, pero pues eso se va a demorar. Ya muchas veces saben, así, es más, muchas veces cuando uno solicita la cofinanciación con los ministerios le dicen a usted, sí, nosotros el proyecto lo vemos viable, lo vemos que es muy importante para su región y para su desarrollo, pero en este cuatrenio no contamos con los recursos. Por favor, proyecte el proyecto, formule el proyecto, pero déjelo con una ejecución más larga que su periodo de gobierno porque no tenemos en estos momentos los recursos. Así nos ha pasado muchas veces con los ministerios. El Ministerio de Vivienda nos dice a cada rato lo mismo. No tenemos los recursos en estos momentos, pero vemos que sus proyectos son muy importantes para el desarrollo de su municipio. Déjelo con un tiempo de ejecución más amplio. Eso sucede. Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, lo que les decía, entonces aquí ya llegamos a lo que es el plan de acción, el plan de desarrollo, ¿cierto? ¿Cómo se va a ejecutar ese plan de desarrollo en el plan de acción? Entonces, lo que les decía, cuando formulamos el proyecto dentro de la MGA, el nombre que nosotros le ponemos es el nombre del proyecto. Como les decía, implementación y seguimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIR, el cual cuenta con 3 indicadores, ¿cierto? Lo que les decía, que fueron las 3 principales causas, que los volvemos en el árbol de objetivos, los objetivos principales para la ejecución de esos objetivos que volvieron indicadores, ¿cierto? Entonces tenemos plan de gestión integral de residuos sólidos, con seguimiento en la implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos. Tenemos el plan de gestión integral de residuos sólidos con implementación y tenemos la estación de clasificación y aprovechamiento. Entonces lo que les decía, aquí ya viene el tema de cómo se divide por años. Entonces, ese es el del año 2025. Lo que les decía, la meta para el proyecto en total de los 4 años son 4, pero entonces para el año número 2 sería 1 para el plan de manejo, 1 para el plan de gestión integral de residuos sólidos y 0,5 para la estación de clasificación y aprovechamiento. Esos indicadores pues tienen actividades. Lo que les decía, de ese proyecto sacamos 2 actividades. Entonces, una es hacer el seguimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos y la otra la contratación del personal de apoyo para realizar ese seguimiento, ¿cierto? Y así con los otros programas. Entonces, lo que les decía, a través de la formulación de la MGA,
es donde se despliega el plan de acción que va a tener cada uno desde su dependencia para hacerle el seguimiento. Entonces, lo que les decía, acá el proyecto ya viene con su BPIN. ¿Cuál es el BPIN del proyecto? El 2024-0536-00138. Es el BPIN de este proyecto y así es el que siempre me llaman. Cuando me dicen, Nicolás, le adicionaron unos recursos. Entonces, uno pregunta, ¿de qué BPIN? El BPIN 2024-0536, y uno hace todo el ajuste ya en otra plataforma, ¿cierto? Esa plataforma es el PIB, en donde usted le hace tanto el seguimiento, la ejecución de gestión y de inversión y los ajustes económicos que tenga ese proyecto. Ahí también se hacen los ajustes de lo que les decía, que el proyecto no se pudo hacer. Bueno, listo. En ese PIB es donde yo le hago, no, el proyecto ya no se va a poder cumplir en este periodo, entonces lo rezago para el siguiente. Entonces, esa ya es otra plataforma que también, pues, normalmente la manejan los formuladores, pero en otras entidades la maneja de pronto planeación o lo maneja un enlace que hay en cada administración. Entonces, así es que a través de la formulación del proyecto se transforma en el plan de acción de cada una de las unidades administrativas, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que vamos con la formulación de proyectos. Por eso es importante la formulación de proyectos, porque si uno no formula un proyecto claro, es muy difícil que se pueda plasmar dentro de un plan de acción y que tenga unos indicadores y unas metas claras y saber cómo las voy a medir. Ya que si queda a destinación de pronto del secretario puede ser, es qué porcentaje le voy a dar a cada una de las actividades. Puede ser que alguna actividad valga más que otra, ¿cierto? Y eso se da en aras de poder tener un mayor cumplimiento en su plan de acción. Eso es para que lo tengan presente. No sé si de pronto ya referente a ya esta parte del plan de desarrollo tengan alguna pregunta o pues en la formulación de los proyectos. Bueno, en eso consistía pues el tema en la capacitación del día de hoy, ¿cierto? Que era mirar cómo... Profe, si de pronto, como pues realmente nosotros todavía no estamos literalmente en ese ejercicio, sino que Sí. estamos en la preparación para el concurso, como qué tips o qué preguntas frecuentes cree usted que se podrían presentar en la evaluación que vamos a tener el 23 de noviembre. No sé, de pronto como esas siglas más significativas Pues o mire, las cascaritas que podrían salir ahí en preguntas relacionadas con esto. yo creo que dentro de lo que puede ser el concurso, van a preguntar posiblemente cómo se articula la formulación de proyectos dentro del MIPG, ¿cierto? Algo que va a salir sí o sí en el concurso va a ser MIPG. Entonces, lo más seguro es la relación de la formulación de proyectos, lo que yo les decía en la presentación, cómo se vincula la formulación de proyectos con modelo de MGA con el MIPG. O sea, estoy casi seguro que eso se lo van a preguntar a ustedes. También el tema de gestión pública, de cómo se formulan los proyectos, qué herramientas tiene o qué herramientas utilizan las entes territoriales para la formulación de un proyecto. Es la MGA, ¿cierto? Tener claro qué es lo que busca la MGA, la eficiencia de los recursos, ¿cierto? De los recursos financieros que cuando usted vaya a formular un proyecto, sí se vaya a cumplir. ¿A través de qué? De la formulación del proyecto en la metodología MGA. Yo creo que por ahí se puede llegar a encaminar el tema de las preguntas que les puedan salir de pronto en el concurso referente a la formulación de proyectos, ¿cierto? O sea, articulado con articulado con la gestión de proyectos o la formulación de proyectos. Nos decías que esa relación. MIPG y formulación de proyectos. Sí, pero les digo que es importante saber de que para que un plan de desarrollo se pueda ejecutar, hay que formular proyectos. ¿A través de qué? La herramienta MGA, que es de uso obligatorio, ¿cierto? Lo que les decía, hay
cosas importantes, ahí es que se las dejé en la presentación que ya les pues compartí esta mañana, y si algo yo vuelvo y se las envío, como esos tips que les coloqué de la MGA, ¿cierto? Que lo que busca son efectivamente la eficiencia económica, que tenga viabilidad social, ambiental, técnica, financiera y económica, ¿cierto? Son cositas que posiblemente van a estar relacionadas en el concurso, ¿cierto? Que también hace que la gestión de la administración sea más transparente, ¿cierto? Por eso les digo que va muy ligado al tema de mi PG, y que se logre el cumplimiento de los planes de desarrollo. O sea, si no hay una formulación de proyectos, no hay ejecución del plan de desarrollo. Entonces va muy orientada a lo que son los indicadores, las metas, ¿cierto? Fuentes de inversión, fuentes de financiación. Puede ser que les preguntan que cómo se puede hacer la financiación de un proyecto que está generando un ente territorial y que no tiene los recursos suficientes, ¿cierto? A través de la formulación de proyectos en la MGA, ¿cierto? Pues no he visto la primera pregunta que salga así referente a la MGA, pero sí es importante tener presente que es una herramienta, un instrumento que permite el tema del desarrollo o la ejecución de un plan de desarrollo para los gobernantes de turno, ¿cierto? Y que busca busca la eficiencia económica, sobre todo es eso, buscar la eficiencia económica para que un proyecto cumpla su objetivo. Es eso. Profe, qué pena. Sí, complementando la pregunta de la compañera, es que uno de los ejes temáticos que tenemos es formulación de planes, programas y proyectos. Entonces, Sí. los planes y los programas también se tienen que ingresar pues pasan por la MGA. Bueno, lo que les digo, la MGA es la colita que son los proyectos únicamente, ¿cierto? Los programas que se generan son los del gobernante en turno, ¿cierto? Que es el plan de desarrollo, los otros planes que tengan posiblemente las entidades, lo que les decía, el plan de ordenamiento territorial, el plan de gestión integral de residuos sólidos, el plan de cambio climático, ¿cierto? Todos esos planes que puedan llegar a tener las administraciones. Pero les digo, o sea, el proyecto lo que hace es viabilizar los programas que tenga el gobernante en turno. Entonces, lo que les digo, o sea, si es uno de los ítems, lo que tienen que tener presente es que a través de qué se puede viabilizar los programas, a través de la formulación de proyectos, que puede ser a través de la MGA, ¿cierto? Que es la herramienta oficial que tiene la administración municipal. Pero lo que les digo, de los proyectos, de los concursos que yo me he presentado, no he visto así que me pregunten algo directamente de la MGA, ¿cierto? Pero sí sé que a través de la formulación de proyectos es que yo logro el desarrollo del plan de gobierno y de los demás planes que tengan los entes territoriales. Yo creo que pues puede ser que cambie la metodología y si hagan una pregunta de la MGA. Y lo que les digo es eso, que a través de la formulación de la metodología general ajustada, ustedes pueden cofinanciar proyectos del plan de gobierno, ¿cierto? Con otras entidades territoriales de orden nacional o departamental, ¿cierto? A través de la vinculación con los planes nacionales y departamentales. Puede ser que les salga ese tipo de preguntas, ¿cierto? Y que ustedes sepan que a través de esa herramienta es que ustedes pueden lograr hacer esa cofinanciación y la ejecución de esos programas. Profe, de pronto complementando un poquito lo que mencionas y respondiendo como a lo que pregunta la compañera, yo creo que situándonos, la sombrilla grande o la sombrilla sobre la cual nos ubicamos es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene uno o n programas, dependiendo de cada secretaría, y los programas a su vez tienen uno o varios proyectos, y esos proyectos son los que al final del día se van a formular para dar cumplimiento a esos programas y por ende al plan de desarrollo. Exacto, o sea, para que se pueda lograr hacer eso, tiene que haber una muy buena formulación de proyectos. O sea, si no hay una buena formulación de proyectos, créame que de ahí para arriba todo queda como en el aire, ¿cierto? Entonces es importante, o sea, a pesar de que sea lo último,
es lo más importante para lograr el objetivo. Siempre es la formulación del proyecto, ¿cierto? Entonces, eso lo tienen que tener presente. Si quieren desarrollar un programa o un plan de gobierno, tienen que tener una buena formulación de proyectos. Si no hay eso, no, créanme que no van a lograr o no se va a llegar a ese objetivo, que es la ejecución del plan de gobierno. Profe, qué buena clase, muchas gracias porque hacía días no veía el tema de la MGA y también pues siento que es necesario decir, la metodología general ajustada no es, digamos, la única manera para presentar un proyecto, porque por ejemplo la Agencia de Desarrollo Rural, tú lo montas en marco lógico, ¿cierto? Entonces digamos que son formas de presentar proyectos también dependiendo de la entidad, ¿cierto? Para la Agencia de Renovación de Territorio también hay otra metodología para presentar los proyectos, pero lo que dice el profe es verdad, o sea, la metodología general ajustada en general es lo que se trabaja o es la base pues del DNP para uno poder presentar un proyecto municipal. Sí, Natalia, muchas gracias por la claridad que nos haces. Lo que les digo, pues eso va a depender de la entidad en la que estén, ¿cierto? Normalmente como estamos pues, en entes territoriales, para el caso de nosotros, es MGA, ¿cierto? Siempre nos solicitan MGA. Puede ser que lo soliciten por otro medio, pero lo normal es la MGA, ¿cierto? Sí, profe, pues lo mencioné fue porque como muchos nos estamos presentando para la gobernación de Antioquia, por ejemplo, yo que voy para la Secretaría de Educación con la ayuda de Dios y paso. Claro que sí. Entonces, quería pues como también, o por lo menos yo en mi metodología de estudio, profe, recordé pues la MGA, pero también marco lógico y otras maneras de presentar proyectos, ¿cierto? Porque pues en los departamentos unos también se presenta pues como a estas entidades nacionales. Entonces era eso. Sí, sí, sí. Gracias, Natalia, por el aporte. Sí, es muy importante. Muy Y amable. claro que va a pasar, no se preocupe, claro que sí. Amén, amén. Julián. No, apoyando a Natalia en su euforia, y sí, vale. Y que ojalá Bueno, sí. muchachos. Claro Claro que que sí. Si de pronto tienen alguna otra pregunta o inquietud, o ya así estamos bien, no sé si haya de pronto preguntas en el chat. Hay una pregunta de Liliana Arcila, pero no sé si ya le dieron respuesta. No, ya, profe, ya la respondió, muchas gracias. Bueno, bueno, fue un placer, muchachos. Recuerden, estoy en el municipio de Itagüí, cualquier pues inquietud que ustedes tengan, ¿cierto? Pero le O podemos escribir. necesitan. Claro Sí. que sí, yo ya les voy a compartir mi teléfono acá en el chat. Cualquier cosa que ustedes necesiten a la orden, igual puede ser también de medio ambiente de aquí el municipio de Itagüí, lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. Excelente. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Muchísimas gracias. También muchas gracias a FESUR por el acompañamiento que nos ha brindado en este Muchísimas proceso. gracias. Una Nos muy deja feliz el noche. numerito en el chat, profe. Su número. Ay, muchas gracias. Qué detalle. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy amable, profesor. Con mucho gusto. Que tengan buena noche. Igualmente para usted. Feliz noche. Bueno, hasta luego.